¿Qué tal? ¿Cómo está? Por supuesto que el capítulo de hoy de Péndulo vamos a tener un plato fuerte con la ministra de Salud, la doctora Carolina Centeno, que incluso nos va a dar datos muy precisos sobre cómo va la campaña de vacunación y esto que hasta incluso el propio gobernador se sorprendió del descenso abrupto de los contagios, de incluso la utilización de camas, en fin, me parece que está entrando en un camino de normalización y esto favorece a los bolsillos de todos los chaqueños, pero vamos a conversar ya con la ministra de Salud, la doctora Carolina Centeno. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Gracias por venir. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, la primera pregunta, ¿cómo ve usted la situación a esta altura, entrando al mes de septiembre y cumpliéndose, ya prácticamente lo conversamos antes de entrar al aire, un promedio de casi el 40% de la aplicación de la segunda dosis, que me parece que es muchísimo, ¿no? Bueno, particularmente estamos como provincia transitando un camino que también vienen realizando otras provincias en conjunto, que es el descenso de los casos, el descenso de la cantidad de internados. Tenemos al día de la fecha 81 personas internadas nada más en la provincia, cuando hemos casi llegado a tener en las semanas de junio casi 400 internados, menos del 20% de camas de terapia ocupadas, una cantidad de personas con bajo respirador automático también bajas, y eso se debe en particular no solamente a las medidas que se vienen aplicando hace tiempo, porque ya las restricciones no son las mismas que antes y han habido nuevas aperturas, sino básicamente a la exitosa campaña de vacunación que se está realizando en la provincia y también en el país, y que tiene que ver con una política activa de inmunización a todas las personas mayores de 18 años, y también tenemos el grupo de riesgo entre 12 a 17 años, con vacunas gestionadas y garantizadas por el Estado Nacional, con la administración y la logística de las provincias, y particularmente acá en el Chaco, con el 84% de la población objetivo vacunada con primera dosis y con el 40% ya colocada la segunda dosis, ¿no? Estamos casi llegando a más de 350.000 personas con esquema completo, que esto no es poco. Necesitamos el esquema completo para garantizar básicamente una inmunidad efectiva y duradera a largo plazo, y por supuesto frente a lo que es esta inminencia del ingreso de la cepa delta a la provincia y de la circulación comunitaria de esa cepa delta, los no vacunados o los incompletamente vacunados son los que tienen más riesgos de enfermar y de morir por esta cepa. Quienes están vacunados a lo sumo transitarán la enfermedad como una enfermedad común, pero el riesgo de morir o de enfermar es mucho menor. Por eso es tan importante seguir avanzando en la vacunación, que como hemos visto además en cada una de las localidades no solamente se ha dispuesto una gran aceptación por la población, sino que agradecemos siempre el espacio para todos los trabajadores y las trabajadoras de salud que vienen poniendo el cuerpo no solamente a lo que es el abordaje de la pandemia, sino también a lo que es colocación de vacunas, con diferentes estrategias: establecer postas de vacunación, ir casa por casa, recorrer cada uno de los parajes de nuestra provincia, llegar a los puntos más remotos garantizando un derecho, que en este caso es el derecho a la inmunización. Ministra, la oposición a través del candidato a diputado nacional y el candidato a diputado provincial, Polini y el Esdero, cuando se le acercó un micrófono o a través de las redes sociales, lo único que hicieron, sin hacer propuestas, es cuestionar y enturbiar o violentar la tranquilidad, incluso culpando que en el sudoeste chaqueño la salud estaba por el piso. ¿Cómo toman ustedes cuando en plena campaña, falta una semana para las pasos, desde ese sector, que ellos incluso están en interna, porque de eso se trata, desde ese sector se descalifica de esa manera? ¿Ustedes los toman como una violencia de descalificación?
Bueno, básicamente, no por hablar mal de nadie, pero entendemos de que la salud no ha sido prioridad para la oposición en general desde el comienzo de la pandemia. Tuvimos algunos meses de gracia, pero luego hasta la pandemia fue politizada y eso claramente implica que la concepción de que la salud está por fuera de lo que es esta famosa grieta que dicen o de la disputa política, en este caso no se dio. Basta recordar cuando habían denunciado al presidente de la Nación por envenenamiento por la Sputnik, basta pensar de que salían a quemar barbijos porque se pensaba que esto era una infectadura, a pesar de todas las noticias internacionales y nacionales sobre lo que significaba la pandemia, que aconsejaban no vacunarse porque vacunarse y no vacunarse era exactamente lo mismo cuando los casos no descendían, pero hoy tenemos esta situación que tenemos gracias al avance de las vacunas y al efecto en la inmunidad de rebaño que tienen las vacunas. Era una cuestión de espera lógica de que si nosotros tuvimos un retraso, que no tuvo la culpa el gobierno nacional, sino los compromisos con los laboratorios en un mundo que salió a buscar vacunas y que claramente no había cantidad para todos los países. Fuimos uno de los primeros 10 países en el mundo en aplicar vacunas. Eso nunca fue contemplado como un logro sanitario del país, no llevándolo a la politización. Entendemos que la situación de los hospitales en relación se centralizó siempre en lo COVID, digamos, ¿no? Que los hospitales tuvieron una capacidad muchas veces reducida porque veníamos de un sistema que no estaba en las mejores condiciones y que todos los recursos se dispusieron a COVID y ahora que estamos transitando por este camino hacia la pospandemia debemos reafianzar y fortalecer los hospitales del interior, principalmente retornando a lo que es el sistema de red sanitaria con fortalecimiento específico a los regionales. Todas críticas siempre son bienvenidas porque entendemos que de esa manera se construye, no las críticas violentas, no el hecho de denunciar por denunciar serialmente, sin ningún tipo de propuesta. Lo que ha dejado la pandemia en vista claramente además es que hay una falta de recurso humano que no es un problema provincial, es un problema nacional. Cuando salimos a pedir terapistas no había terapistas en ningún lado, no tenía terapistas provincia de Buenos Aires, no tenía Ciudad Autónoma, no tenían otras provincias, se tuvieron que prestar terapistas. Cuando Salta y Jujuy tuvieron problemas, la Nación tuvo que mandar un refuerzo. Digo, la problemática del recurso humano, médico particularmente y de especialidades es una problemática que atraviesa a todas las provincias, pero no hay propuestas en ese sentido de articulación, entonces es muy poco creíble muchas veces esas denuncias que se hacen o esas propuestas que en realidad no son propuestas, esas denuncias al viento, esas proclamas al viento donde se dice la salud está mal. Bueno, ¿qué es lo que está mal para poder fortalecerlo? Hay una política específica que tiene que ver... ¿Acercaron alguna propuesta, digamos, con sentido de bloque, incluso desde el bloque opositor? ¿Acercaron alguna propuesta, ya que ellos plantearon de que la salud estaba en algunos lugares por el piso? ¿Acercaron alguna propuesta? ¿Usted tuvo alguna propuesta? Yo particularmente no tuve ninguna reunión. Entiendo que también hay otros dispositivos, como puede ser la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, con quien sí me he reunido con el presidente de la comisión, con el diputado Aradas, pero particularmente hemos tratado diferentes cuestiones y sí estamos en relación. Da la casualidad, ministra, perdón, que los que hablaron son Polini y Esdero. A Aradas no se lo escucha hace por lo menos 3 meses, o sea, hay que interpretar o que está en desacuerdo o que directamente le dijeron vos no hablás, ¿no? Básicamente nosotros desde el sector de salud, ya tanto como era cuando yo era subsecretaria como ahora de ministra, en realidad nosotros somos un equipo colectivo que militamos un proyecto sanitario que tiene que ver con que la salud es una construcción entre todas las personas, que tiene un abordaje y debe tener un abordaje comunitario y territorial, que para eso es necesario fortalecer cada uno de los centros y hospitales del sistema, con una mirada en particular a la alta complejidad, pero con una mirada muy especial para la baja complejidad y la mediana, que es la que mueve el circuito sanitario dentro de las localidades del interior, pero para eso se necesita que todos tiremos hacia el mismo lado, porque también es cierto que hay algunas cuestiones específicas y complejas dentro de cada uno de los hospitales y que estamos tratando de ir subsanando. Todo lo que tiene que ver con insumos, con medicamentos, con el ordenamiento de los recursos humanos, con lo edilicio y la infraestructura. Está hasta cierto punto, es hasta incoherente pensar que tenemos 11 proyectos de Fonplata, donde la mayoría de los proyectos de
creación de nuevos hospitales, de infraestructura principalmente, o de reacondicionamiento, son del interior. Entonces, decir que no se hace nada en salud y que la salud está por el piso es desconocer todo lo que se ha hecho en materia de infraestructura hospitalaria, con casi 50 millones de dólares de inversión, ¿no? O sea, en todo lo que es el proyecto Fonplata, a partir de la decisión del gobernador política y de la búsqueda de financiamiento a partir de eso. Entonces, es también como desconocer todo lo que se ha hecho. Hoy el testeo con test rápido se hace en todos los hospitales del interior, y estamos aceitando el mecanismo de distribución de insumos que permite que se testee de la misma manera que se testea en Resistencia, se testea en el interior. Esas son las cuestiones que por ahí muchas veces se desconocen y que en realidad sí lo que hay que hacer es un trabajo mucho más profundo, más a tiempo, más a largo plazo, porque recordemos además de que si nosotros nos basamos en qué había pasado en la gestión de antes del 2019, tuvimos un expresidente que bajó de rango el ministerio, claro, que lo hizo secretaría y desfinanció por completo todos los equipos. Claro. Por darte un ejemplo, salud mental, tuvimos la pérdida de 120 profesionales de la salud mental que eran territoriales y del interior en virtud del cercenamiento de los contratos antes del 2019. Reparar todo eso nos va a llevar tiempo, y repararlo con una pandemia nos lleva el doble de tiempo, inclusive el doble de recursos. Ahora, pero no significa ¿sabe lo que me preocupa? Porque informar mal a la población o informar antojadizamente, de alguna manera, esto es como la gota que horada la piedra, o como el sistema de Goebbels, miente que algo queda. ¿Cómo es posible que a veces algunos diputados del oficialismo no salgan a contestar esto que usted está diciendo, recordándole a ellos que critican que supuestamente en 2 años esta gestión no hizo nada para fortalecer la salud? ¿Qué hicieron ellos en los 4 años? No solo bajar de rango, sino que destruyeron la salud. Alguien tiene que salir a decirle eso, ministra. Nosotros lo recordamos diariamente todos los días. Es cierto que muchas veces los mensajes por ahí no se visualizan de la misma manera, pero cada vez que yo tengo un espacio en particular, hacemos este hincapié. Reconstruir el sistema de salud a nivel provincial y a nivel nacional lleva tiempo, porque cuesta mucho más tiempo volver a construir que destruir. Claro. En 4 años lo que se hizo a nivel de política sanitaria en el país y por consecuencia en las provincias tiene un efecto que todavía lo estamos viendo. No solamente hablar de salud mental, estamos hablando de medicamentos que llegaron en menos condiciones, en el desabastecimiento del programa Remediar, claro, la llegada de equipamientos, lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, el desfinanciamiento de los hospitales, todo lo que llegaba a través de los programas de fortalecimiento del primer nivel. Realmente el daño es completamente incalculable, y además el endeudamiento que tiene el país. Estamos hablando de una deuda de 100.000 millones con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos acreedores, y esa deuda es la que a nosotros no nos permite poder financiar muchísimo más, porque tenemos que pagar la deuda, claro, que dejaron otras personas. Entonces, cuando uno está en deuda y quiere comprarse algo, quieren invertir en algo, pero tiene que pagar la cuota de otra deuda, no lo va a poder hacer. Entonces, hoy el país y las provincias tienen que refinanciar sus deudas, y asimismo, aún así se ha invertido. Tenemos un modular impresionante, que es lo que nos ha permitido que nosotros no tengamos personas fallecidas en nuestras calles, en nuestras casas, como sí vimos el colapso sanitario en otros países del mundo. Eso es un esfuerzo en conjunto entre la nación y las provincias, porque para volver a poner el punto, Brasil colapsó, no sé si recordamos la foto de Manaos con las tumbas y todo eso, y la gente en la calle muriendo, la gente en la calle muriendo, pidiendo oxígeno, y eso en la Argentina, en ninguna provincia del país sucedió. No pasó en el Chaco, no tuvimos morgues rebalsando, no tuvimos, o sea, tenemos sí una gran cantidad de fallecidos, y eso nosotros no lo vamos a negar, pero no hubo un colapso del sistema sanitario, que es hasta inclusive lo que pareciera que muchos estaban esperando la foto, ¿no?, de ese colapso sanitario, sin tener en cuenta de que la inversión que se hizo fue en tiempo récord, que se logró generar, claro, de 2 laboratorios que teníamos operativos, 11 laboratorios operativos de testeo, una gran inversión en camas de internación, todo lo que además conlleva tener personas internadas, desde insumos de anestesia hasta oxígeno, que es hoy un bien muy preciado. Por eso digo que a veces esa cuestión no se visualiza, pero que claramente es lo que ha permitido que el sistema no colapse, y claramente el esfuerzo, el compromiso que valoramos de los trabajadores y las trabajadoras. Ministra, por último, en 2 minutos, sí, se abrió prácticamente todo. ¿Qué pasa si la variante Delta recrudece
hay circulación comunitaria, estamos preparados para inmediatamente tomar las precauciones del caso, cerrar lo que haya que cerrar y estar atentos. Nosotros ahora estamos reabriendo los consultorios externos, los ambulatorios de los centros de salud y de los hospitales, porque también hay cuestiones no COVID que hay que atender, claro, y que son urgentes. Claro. Pero todo eso está sujeto a la situación epidemiológica. En diferentes países del mundo, la variante Delta, cuando ingresó, produjo un aumento de los casos, produjo un aumento de las internaciones en algunos países, pero no cambió la cantidad de fallecidos. Y eso se debe a que la protección que da la vacuna es importante. Vuelvo a remarcar que la variante Delta, quienes se murieron o enfermaron gravemente, eran personas no vacunadas o incompletamente vacunadas. Esas personas, las personas vacunadas, se contagiaron, pero no tuvieron un desenlace fatal o terminaron internadas gravemente. En otros países del mundo, la variante Delta desplazó a la variante que estaba circulando en ese momento. En nuestro caso, en la provincia, tenemos un 70% de circulación de variante Manaos. Y lo que se está monitoreando es lo que está pasando en otras provincias, en Córdoba, en Provincia de Buenos Aires, en Capital Federal, porque ahí es lo que se va a ver qué va a pasar entre la interacción entre la variante Delta y la variante Manaos. Hay dos cuestiones. O los casos siguen de la misma manera y la variante Delta reemplaza a la variante Manaos, o la variante Manaus sigue y se suma la variante Delta y ahí hay un aumento de los casos. Y eso es lo que hay que ver cómo se va a ir dando. Por supuesto que nosotros sabemos que la situación es muy dinámica y que estamos atentos a que ante la eventual suba de los casos tenemos que volver a evaluar si es necesario algún tipo de restricción o seguir fortaleciendo esto que decimos, que es vacunar a todas las personas con sus segundas dosis y tener los esquemas completos. Ministra, ¿tiene las 2 dosis usted ya? Sí, yo tengo las 2 dosis y así es. Gracias a Dios. Sí, nosotros como personal de salud, yo en ese momento estaba a cargo del Detectar, nos vacunaron, yo me vacuné en febrero. Usted fue la creadora del Plan Detectar. En realidad el Plan Detectar fue una estrategia que hicimos en el barrio Toba Pequeña y cuando la Nación le puso nombre Plan Detectar, vimos que las dos estrategias eran iguales y ahí es donde nosotros nos acoplamos a esa estrategia. Pero básicamente es esto de no esperar a que la gente consulte, sino salir a buscar a las personas que están enfermas y poder atenderlas en las casas, testearlas en las casas y trabajar con la comunidad. Ministra, muchas gracias por venir. Se la ve muy activa y ojalá y Dios quiera que tenga la salud necesaria y la fuerza para seguir trabajando porque necesita el Chaco de toda la enjundia y la actividad y la vocación de los funcionarios para que la gente esté protegida. Muchas gracias por venir. No, gracias por la invitación. Vocación nos sobra, digamos, básicamente, pero la pandemia es una cuestión de todos y todas. Gracias. Director, nos vamos a la pausa y ya venimos con el doctor Hugo Sager.